¿Qué pido cuando te pido que analices un proceso? En principio de cuentas lo voy a explicar desde el concepto mismo. Analizar significa descomponer un todo en sus partes constitutivas. Cuando quitamos el concepto de todo y ponemos proceso, entonces analizar un proceso es descomponer las partes constitutivas de un proceso para comprender sus interacciones, sus relaciones entre sí, y después pasamos a una parte que es la síntesis, pero eso está fuera del alcance. En un principio lo que necesitamos es primero descomponer las partes constitutivas de un proceso. Y de ahí surge la pregunta, ¿y cuáles son esas partes constitutivas de un proceso? Es necesario conocer el modelo general de un proceso para saber que tenemos que identificarlos, después analizarlos, comprenderlos, y hasta entonces podemos hacer una contribución importante. Veamos el modelo. Este es el modelo general de un proceso. Finalmente no nos separamos del concepto del enfoque de procesos ni tampoco del enfoque de sistemas. Porque, bueno, finalmente el enfoque de sistemas surge del enfoque de procesos porque los sistemas no son más que una red de procesos que interactúan entre sí. Es un concepto un poco más complejo y de hecho este modelo te lo explica. Pero en principio, pues no podemos hablar de procesos si no hablamos antes de productos. Y no podemos hablar de productos si no hablamos antes de necesidades. Y no podemos hablar de necesidades si no entendemos primero el propósito. Entonces, analizamos primero el propósito de la organización, de ahí surgen las necesidades, las podemos identificar, de ahí diseñamos un producto y en esta brecha es justamente donde nace la disrupción, la innovación o la mejora continua. Y una vez que tienes ese producto bien definido con todas sus características de calidad, que no son más que rangos diferenciadores, entonces estás habilitado para poder diseñar o encontrar si el proceso actual está bien diseñado o no, opera de una manera correcta o no. Esa línea recta que va desde la fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, fase 5, fase 6, y te lleva al producto, y te lleva a la necesidad, y te lleva al cumplimiento de un propósito, es la columna vertebral de todo negocio. Es como la organización obtiene los beneficios para los cuales está diseñada. Y por beneficios lo manejo de manera general porque puede ser que el beneficio sea un beneficio económico, o sea, es la forma en la que la empresa gana dinero, o podría ser un concepto filantrópico en donde el propósito de la organización te lleva a algo benéfico, algo que no tiene fines de lucro, pero finalmente la organización está diseñada según un propósito. Y ese propósito le da la forma a la organización, tal como los seres vivos. Los seres vivos, su estructura física, sus habilidades físicas, incluso hasta las habilidades cognitivas, dependen del medio en el que se desenvuelven. Modifican sus estructuras físicas para poder adaptarse al medio ambiente y a las circunstancias en las que están viviendo. Lo mismo pasa con las organizaciones. Las organizaciones se diseñan a sí mismas para poder adaptarse al cambio en un entorno social de personas físicas y morales, en un mundo abstracto totalmente. Derivado de eso, de esa columna vertebral, tenemos como si fueran dos rieles, los procesos de gestión y los procesos administrativos por un lado y por el otro lado o abajo, los procesos de apoyo y procesos de soporte. Esos procesos son los que empiezan a formar los brazos, las piernas, las áreas de la organización. Entonces, la columna vertebral básicamente siempre sigue siendo operaciones porque es la que al final del día alinea todos los procesos para la generación del beneficio y todos los demás procesos forman todos los demás periféricos. Entonces de ahí tenemos que los elementos de un proceso son primero el propósito, luego la necesidad, luego el producto, luego el proceso central, la columna vertebral. Después hablamos de los procesos de gestión y de administración. Después hablamos de los procesos de apoyo y de procesos de soporte. Y todos ellos, todo proceso en general, tiene las famosas M de los procesos, en donde tienes que considerar qué maquinaria y herramienta equipos necesitas, qué materiales e insumos necesitas suministrar, los métodos y procedimientos que estás utilizando, y con ello me refiero a tenerlos bien definidos, descritos en un documento en donde no se pierda el conocimiento de la organización como tal. La mano de obra o los perfiles de puesto que necesitas desarrollar, la moneda o el recurso financiero que necesitas para operar, el medio ambiente en el que necesitas operar,
Esto va desde una silla, la cuestión ergonómica, hasta una localización o distribución de planta en alguna parte o región del mundo. Los métodos de medición y análisis y los métodos de mejora continua. Todas esas M's son en sí un elemento más del proceso. Entonces, queda escrito en este modelo general de un proceso que cuando te pido analizar un proceso, te pido que me expliques el propósito de la organización, de la sociedad que estamos analizando, del mercado al que estamos dirigidos, del área al que estamos enfocados, de la vicepresidencia, dirección, gerencia, supervisión o incluso hasta llegar al puesto de trabajo más básico, más simple de la organización. Esto puede llegar desde los macroprocesos hasta una tarea simple de una persona. Este modelo aplica para todos. Ahora, por último, podemos ver que la influencia de la calidad en el precio es muy importante considerar, porque ahí es donde empiezan a tambalear la mayoría de las organizaciones. El producto puede ser muy bueno, pero hay elementos periféricos que el cliente considera y que finalmente terminan por obtener una calificación negativa por elementos secundarios. Tu producto puede ser muy bueno, pero los servicios que prestas no son tan buenos. Y entre otros ejemplos. De esta manera ya queda clarificado que cuando te pido analizar un proceso, lo que te pido es que me expliques estos elementos del proceso. Una vez que ya sabes cuáles son los elementos de un proceso y sabes cuál es el proceso de análisis de procesos, podemos abordar temas como el uso de estándares o técnicas de modelado de procesos, documentación de procesos, uso de herramientas como Word, Excel, Microsoft Visio, Visagi, modeladores de proceso, entre otras cosas. Te invito a revisar las siguientes producciones para que puedas elegir la que mejor se adapte a las necesidades de tu proyecto. Que tengas éxito en todos tus proyectos.